Introducción. El técnico en instalación de calentadores solares combina conocimientos vinculados con el aprovechamiento de la energía solar e instalaciones hidráulicas y sanitarias para colocar sistemas de calentamiento solar de agua. En este curso aprenderás el funcionamiento y las medidas preventivas a considerar al operar equipos y dispositivos fototérmicos con fluidos de trabajo, cómo ocurre y cómo se aprovecha el efecto termosifón, a instalar un sistema de calentamiento solar de agua considerando las condiciones geográficas, climáticas y estructurales del sitio de instalación para obtener el rendimiento óptimo del calentador, y a realizar todas tus actividades bajo estrictas normas de seguridad. Este conjunto de habilidades hace del técnico en instalación de calentadores solares de agua un promotor de las energías verdes, dado que el producto de su trabajo conlleva la disminución del consumo de energía eléctrica y combustibles fósiles como el gas natural y el gas LP. Calentadores solares de agua, beneficios y funcionamiento. La instalación de un sistema calentador solar de agua reduce el consumo de gas o de electricidad empleado para obtener agua caliente. Para aprovechar la energía proveniente del sol, utiliza un colector solar, que es el elemento de absorción y puede ser una superficie plana o un conjunto de tubos transparentes al vacío. Ambos transforman la energía radiante del sol en calor que transfieren a un fluido de trabajo. Si el fluido de trabajo es el agua de consumo circulando dentro del termotanque, el sistema se denomina de transferencia directa. Si el fluido de trabajo es un líquido anticongelante que transmite el calor al termotanque, el sistema se denomina de transferencia indirecta. El agua caliente se almacena en un depósito conocido como termotanque, el cual está conformado por dos depósitos, fabricados en acero o con materiales poliméricos, uno interno y otro externo, separados por un revestimiento de espuma de poliuretano, que funge como aislante. En sistemas directos, el termotanque cuenta con conexiones para la entrada de agua fría, salida de agua caliente y demás accesorios. En cambio, en sistemas indirectos cuenta con cabezales en los que se incorporan los tubos calóricos que calientan el agua. La estructura que da soporte al termotanque y mantiene la inclinación del colector debe estar fabricada en aluminio, acero galvanizado o acero inoxidable, dependiendo de las condiciones climáticas del lugar y del presupuesto de instalación. Algunas estructuras incluyen reflectores colocados detrás de los tubos evacuados para maximizar la captación de la energía. El colector solar debe orientarse de cara al sur, cuando el sitio de la instalación se encuentre en el hemisferio norte, y de cara al norte cuando el sitio se encuentre en el hemisferio sur. La inclinación de la estructura debe corresponder con la latitud del lugar aumentada entre 5 y 10 grados para compensar los cambios en el ángulo de incidencia solar debidos a la trayectoria del Sol a lo largo del año. Obtén la inclinación con ayuda de un mapa satelital en Internet. De esta forma, localiza la ubicación del lugar en el mapa. Revisa la dirección URL del mismo. En ella aparecerán dos números separados por una coma y un símbolo de menos. Por ejemplo, para la Ciudad de México estos son 19.39, menos 99.28. El primer número es la latitud y el segundo la longitud. Por tanto, en este caso se sugiere un ángulo de inclinación de entre 20 grados y 30 grados. Finalmente, están los accesorios, elementos del sistema que permiten la interconexión de este con las tuberías hidráulicas y además protegen y garantizan su funcionamiento. Ahora que conoces los componentes principales de un sistema calentador solar de agua, continúa con su instalación. Condiciones del sitio de instalación.
Antes de iniciar la instalación del sistema calentador solar de agua, es menester que realices una evaluación de las condiciones del sitio y de la instalación hidráulica. Considera lo siguiente. En el techo, verifica que cuente con el espacio libre y necesario y pueda soportar el peso del sistema junto con el equipo humano de instalación. No existan obstáculos que eclipsen la captación de la radiación solar. En el hemisferio norte, el colector debe orientarse en cara al sur y en el hemisferio sur hacia el norte. De la instalación hidráulica. Revisa visualmente el recorrido de las tuberías. Que no tengan fugas, cuenten con soporte y estén bien aseguradas. Comprueba si el inmueble ya cuenta con un equipo de calentamiento de agua convencional, de gas o eléctrico. Identifica el tipo de presión del agua de consumo. Si es mediante tinaco y este se encuentra a una altura inferior a 2.5 metros, instalarás un equipo de gravedad o baja presión. Si en cambio se utiliza un equipo hidroneumático, conexión a red municipal o tanque elevado, debes instalar un equipo de alta presión. Esta evaluación te permitirá elegir el tipo de sistema del calentador solar de agua que satisfaga las necesidades de tu cliente. Cortar y soldar tuberías y conexiones de cobre. Si vas a realizar la instalación del calentador solar en un inmueble que cuenta con tubería de cobre, es necesario que sepas cómo cortar y soldar las secciones de tubo y las conexiones. Haz lo siguiente. Mide con un flexómetro la longitud que tendrá la tubería y haz una marca. Utiliza un tornillo de banco para sujetar con gentileza el pedazo de tubo. Si aprietas demasiado, puedes deformarlo. Corta el tramo de tubería de cobre con una sierra de arco para metales o con un cortador de tubos. Ambas herramientas garantizan un buen corte, pero el cortador produce menos rebabas. Retira las rebabas con un cepillo cilíndrico metálico o con una lima semirredonda. Considera que cada conexión añade 1,5 pulgadas a la longitud del tramo de tubería. Limpia el extremo del tubo con un cepillo de cerdas metálicas hasta que brille. De no contar con un cepillo, puedes usar papel de lija o lana de acero. Limpia también el interior de las conexiones para eliminar residuos de material o suciedad que impidan un buen ajuste. Aplica con un pincel para soldar una ligera capa de fundente o pasta para soldadura en el extremo limpio de la tubería y en el interior de la conexión y únelos. Calienta la unión aproximando la pluma de la flama de una antorcha de gas propano. Evita que la flama toque el área sobre la que colocaste la pasta y tampoco sobrecalientes la unión. Distribuye el calor a lo largo de la unión. Cuando ambas piezas de cobre estén muy calientes, cambiarán de color. Toca la unión con una tira de soldadura. Si ésta se derrite, la temperatura es adecuada. Continúa aplicando soldadura alrededor de la unión entre la conexión y el tubo. Finalmente, limpia el exceso de soldadura con una jerga o un trapo y espera a que se enfríe por completo antes de tocarlo. Tu seguridad es lo más importante. Recuerda emplear el equipo de seguridad como guantes con superficie antiderrapante y gafas protectoras. Presupuesto de instalación. Dentro de cualquier actividad económica es necesario que un trabajador sepa cobrar por su labor. Una cotización incluye la suma de los costos operacionales, corresponden al valor de los insumos materiales necesarios para el trabajo. De recursos humanos, son los salarios de las personas que participarán en el proyecto. De infraestructura, cubren la adquisición del equipo requerido para desarrollar el proyecto. Administrativos, se generan por el pago de servicios públicos, seguros y mantenimiento. En una hoja desglosa las cantidades del material y equipo que requieres para el desarrollo de tus actividades, con el costo de cada uno de los componentes y el subtotal.
Especifica el costo de la mano de obra de todos los trabajadores involucrados. Puedes cobrarlo por horas de trabajo o entrega. Revisa el tabulador de salarios y el costo de la canasta básica en tu país y exige un salario que permita satisfacer y, de preferencia, exceda las necesidades básicas de una familia. Añade los gastos adicionales que se generan en la actividad como gastos de transporte, mantenimiento al sistema, revisiones o reparaciones, IVA. En tus presupuestos es importante que tus gastos sean comprobables. Incluyas el tiempo estimado que tardarás en concluir tus labores. Especifiques el resultado que obtendrá el cliente al contratar tus servicios. Considera, además en esta etapa, tener una muestra de tu trabajo, la posibilidad de ofrecer un descuento según la magnitud de la instalación. Entre mayor sea esta, mayor la oportunidad de ahorro para el cliente. Pedir un adelanto del 50% del costo total para que tu cliente no abandone el proyecto y pueda realizar la inversión necesaria para llevarlo a cabo. Examina periódicamente tu presupuesto para determinar si requieres ajustarlo o si es necesario buscar fuentes de financiamiento para lograr un proyecto exitoso. Proceso de trabajo. Para llevar a cabo tu trabajo, debes elaborar un plan de instalación para el sistema calentador solar de agua acorde a las características y necesidades hidráulicas y sanitarias de cada inmueble. Antes de iniciar el diseño del sistema, debes conocer las herramientas y materiales que necesitas para emplear la instalación de todos los componentes del sistema calentador solar de agua. Considerar que cada instalación hidráulica tiene características diferentes. Determinar el tipo de sistema que satisface las necesidades hidrotermales de tu cliente. Hacer un presupuesto. Requisitos del plan de instalación. Acude al domicilio del cliente y evalúa el tipo de conexión existente entre la red hidráulica de abastecimiento y el inmueble. Identifica si existen elementos de riesgo en el sitio de la instalación. Verifica que la orientación del colector se encuentre libre de obstáculos que eclipsen la insolación. Verifica las entradas, salidas, conexiones y estabilidad de la tubería. Durante la instalación, emplea el equipo de protección pertinente y sigue las medidas de seguridad indicadas por la normativa de tu localidad. Al finalizar la instalación, proporciona a tus clientes los manuales de usuario de todos los dispositivos instalados y ofrece tus servicios de mantenimiento preventivo programado y correctivo cuando éste sea necesario. Realiza tus actividades siguiendo un cronograma. Esto te permitirá ahorrar tiempo e incrementar tu eficiencia presentándote como un profesional responsable y confiable. Dimensionamiento y plan de instalación. El dimensionamiento de un sistema calentador solar de agua considera los siguientes elementos: tipo de inmueble y cantidad de usuarios. Por ejemplo, si vas a realizar la instalación en un hogar habitado por 5 personas, deberás multiplicar 5 personas por 30 litros diarios por persona igual a 150 litros diarios. Así que, para este caso, debes elegir un sistema con un termotanque con capacidad de al menos 150 litros. Verifica que el sitio elegido para la instalación cumpla con estas características. Insolación durante al menos 6 horas diarias. Resistencia estructural del techo o superficie. Un termotanque lleno de 150 litros supera los 200 kilogramos de peso. Informa y consulta con tu cliente al respecto. Espacio libre a ras de piso para instalar los recorridos de las tuberías. Superficie horizontal, o en su defecto, que sea posible nivelar el equipo con ayuda de elementos de construcción como ladrillos o blocks. Cercano al servicio de agua caliente o al calentador de respaldo, de preferencia menor a 5 metros. Alejado de los bordes de la azotea y de cables eléctricos.
La distancia entre muros u otros obstáculos que puedan sombrear el colector debe ser por lo menos igual a la altura del obstáculo. Una vez considerados los puntos anteriores, elabora un boceto a mano alzada con los siguientes puntos. Orientación del calentador. Ruta de las tuberías de agua caliente y agua fría. Posición del calentador de respaldo. Proyección de sombras, en caso de existir obstáculos cercanos. Finalmente, elabora un listado con los materiales y herramientas requeridas para realizar la instalación. Estructura de soporte. Una vez determinados el sitio de instalación y la orientación del calentador solar, ha llegado el momento de comenzar con la instalación. Realiza lo siguiente con el apoyo de al menos un ayudante. Verifica que cuentes con las herramientas adecuadas, llaves diversas, alicates, taladro, nivel de burbuja y tu equipo de protección personal, como guantes antiderrapantes, calzado con puntadura y gafas de seguridad. Limpia el sitio de la instalación, barre el piso y retira cualquier partícula indeseable. Saca la tornillería y las piezas que conforman la estructura de soporte de sus respectivos empaques. De preferencia, colócalas sobre los mismos empaques de cartón y verifica que cuentas con todas las piezas indicadas en el manual del fabricante. Evita dejar que el colector plano o los tubos evacuados se asoleen. Manténlos resguardados en la sombra. Ensambla la estructura según lo indicado en el manual del equipo. Usualmente sugieren que inicies por los soportes laterales. Coloca y fija el termotanque en la sección correspondiente de la estructura. Verifica su horizontalidad con un nivel de burbuja. Corrige con una calza si es necesario. Fija la estructura sobre ladrillos o blocks para no dañar el impermeabilizante. Comprueba la firmeza de la estructura de soporte para que puedas continuar con la instalación hidráulica. Instalación con tinaco. Una vez que la estructura del calentador y el termotanque están en su lugar, continúa con la instalación hidráulica. El diámetro de las tuberías, conectores y válvulas que usarás será de medio o 3/4 de pulgada. Primero, verifica que la base del tinaco se encuentra al menos 30 centímetros por encima de la entrada de agua fría del termotanque. Retira el ánodo de sacrificio del termotanque, envuelve los hilos con cinta teflón y luego pon una capa de sellador de tuerca sobre la cinta. Vuelve a atornillar el ánodo dentro del termotanque. Realizarás este mismo procedimiento con el resto de los elementos enroscables. En la salida de agua del tinaco instala una T y en la salida perpendicular de ella coloca una válvula de corte para regular el flujo de agua al termotanque. Posteriormente, asegura con una tuerca de unión y desde la salida de esta proyecta una línea de tubería hacia el suelo que se dirija hasta la entrada de agua fría del termotanque. Coloca una válvula check o de retención junto con la entrada de agua fría del termotanque, con la flecha apuntando hacia su interior, para impedir que el agua retorne al tinaco desde el termotanque. Instala el jarro de aire que sale del termotanque con una altura igual o ligeramente superior al nivel de llenado del tinaco y orientado de tal forma que no se corre el riesgo de derramar agua caliente sobre el calentador. Para garantizar su verticalidad, fíjalo con tensores. En la salida de agua caliente del termotanque, instala una válvula de corte. Continúa con una línea de tubería hasta el calentador de respaldo o hacia la toma de agua caliente del hogar. De preferencia, canaliza el agua caliente a mezcladoras y no a llaves de alimentación directas. Así evitarás el riesgo de quemaduras en los usuarios. Finalmente, protege las líneas de tubería de pérdidas de calor y riesgos externos como lluvia, rayos UV, roedores y aves con aislantes de espuma de polietileno. Si cuentas con un calentador de respaldo, realiza lo siguiente. Instala una válvula de corte en la entrada de agua fría del calentador. Conecta la tubería que viene desde la salida de agua caliente del termotanque al extremo de entrada de la válvula de corte anterior.
Instala una válvula de corte por medio de una derivación con una T, que funcionará como puente unión entre la entrada de agua fría del calentador y la salida de agua caliente. Instala una válvula de corte por medio de una derivación con una T que servirá como puente unión entre la bajada de agua fría desde el tinaco y la bajada de agua caliente del termotanque. El calentador solar y el calentador de respaldo pueden operar en conjunto o por separado, mediante las siguientes combinaciones de cierre y apertura de válvulas. Calentador solar con respaldo de gas. Solo cierra las llaves que fungen como puente unión y mantén el resto abiertas. Calentador solar sin respaldo. Cierra la válvula puente unión entre la bajada de agua desde el tinaco y desde el termotanque, y también la válvula de corte en la entrada de agua fría del calentador de respaldo. El resto deben estar abiertas. Calentador solar cancelado. Solo opera el calentador de respaldo. Abre la válvula puente unión entre las bajadas de agua desde el tinaco y desde el termotanque y la que está en la entrada de agua fría del calentador de respaldo y cierre el resto de las válvulas. Recuerda leer el manual de instalación del usuario y emplear tu equipo de protección personal durante la realización de todas estas actividades. Instalación de equipo a presión. Instala un equipo a presión cuando el suministro de agua al interior de la vivienda se logre mediante un dispositivo hidroneumático. Funcionan con rangos de presión entre 20 y 50 psi. La presión de la red municipal. Un tanque elevado o un tinaco ubicado a una altura superior a 2.5 metros encima del termotanque. Realiza lo siguiente. Conecta un manómetro a una de las llaves de agua en el interior de la vivienda. Ábrela y registra la presión indicada. La presión de trabajo nominal del calentador deberá ser mayor a la indicada por el manómetro. Ubica la línea de agua presurizada más cercana al sitio donde colocarás el calentador. Ahora, cierra el flujo de agua presurizada y realiza una derivación con una T e instala una válvula de corte. Después de instalar la derivación, continúa con la conexión entre la línea presurizada y el termotanque. Desde la válvula de corte, extiende una línea de tubería a ras de piso que alcance el termotanque y conecta una válvula check o de retención cercana a la entrada del agua fría del termotanque. Algunos termotanques cuentan con un niple para la válvula de purga de aire. Coloca cinta teflón en el hilado de la rosca de la válvula e instálala. Coloca cinta teflón en el hilado de la rosca de la válvula de seguridad de presión-temperatura e instálala con el niple correspondiente. Coloca cinta teflón en el hilado de la rosca del ánodo de sacrificio e instálalo en el niple ubicado en la parte inferior del termotanque. Coloca una válvula de corte en la salida de agua caliente del termotanque y continúa con una línea de tubería hasta el calentador de respaldo o la toma de agua caliente del hogar. Realiza las conexiones necesarias para interconectar el calentador solar con el calentador de respaldo. Finalmente, protege las tuberías de pérdidas caloríficas y riesgos externos como lluvia, rayos UV, roedores y aves con aislantes de espuma de polietileno. Recuerda revisar el manual de instalación del usuario y emplear tu equipo de protección personal durante la realización de estas actividades. Puesta en marcha y entrega del sistema. Con la estructura de soporte fijada y la instalación hidráulica concluida, es momento de iniciar con la puesta en marcha del equipo. Durante las horas con bajo sol, realiza lo siguiente. Cierra las válvulas de corte en la entrada de agua fría y en la salida de agua caliente del termotanque, y extrae de su empaque el colector plano, los tubos evacuados o los tubos calóricos. Si instalarás un colector solar plano, sigue estos pasos. Coloca y fija el colector plano sobre la estructura, según se indica en el manual. Coloca cinta teflón en las roscas de las mangueras de entrada y salida de agua que conectan al colector y al termotanque.
Si las temperaturas en el sitio de instalación descienden debajo de los 5 grados centígrados, instala una válvula anticongelante en el niple del colector asignado para ello. Mantén cubierto el colector hasta que haya concluido el llenado del termotanque. Si instalarás un calentador con tubos evacuados, realiza lo siguiente. Coloca los soportes de los tubos evacuados en la parte inferior de la estructura. Lubrica con abundante mezcla de jabón líquido y agua el exterior de la boca del tubo. Asegúrate de que cada tubo cuenta con un empaque. Apoya el tubo en su soporte respectivo e introdúcelo con giros suaves en el termotanque. Desliza el empaque hasta la parte superior del tubo, de forma que selle el espacio entre el tubo y el orificio del termotanque. Repite el procedimiento para el resto de los tubos. Cubre los tubos hasta que concluyas el llenado del termotanque. La instalación de los tubos calóricos de un equipo a presión es similar a la instalación de los tubos evacuados, con la diferencia de que el termotanque ya puede encontrarse lleno de agua. Sigue estos pasos para realizarla. Lleva a cabo el primer paso del caso anterior. Apoya el tubo en su soporte respectivo y asegúrate que cuenta con un empaque. Introduce la pipeta del tubo en el capuchón del termotanque y gira el tubo suavemente hasta el tope. Enrosca las piezas que conforman el soporte para asegurar la posición de los tubos. Repite el procedimiento para cada uno de los tubos. Ahora que los tubos o el colector han sido instalados, continúa con el llenado del termotanque. Abre al menos un grifo de agua caliente dentro de la vivienda. Abre la válvula de corte ubicada en la entrada de agua fría del termotanque. Mantén la válvula de corte en la salida de agua caliente cerrada. Permite que salgan las burbujas de aire por el grifo de agua caliente y después cierra el grifo para aumentar la presión dentro del termotanque. Revisa todas las conexiones en busca de fugas y arréglalas si es necesario. Las más comunes suelen presentarse debido a un empaque flojo entre los tubos y el termotanque. Retira la cubierta cuando el sistema esté lleno de agua y espera 24 horas para abrir la válvula de corte ubicada en la salida de agua caliente del termotanque. Transcurrido este tiempo, el usuario podrá aprovechar el agua caliente proveniente de su calentador solar y junto contigo habrán contribuido a la disminución en el consumo de combustibles fósiles. Mantenimiento correctivo y preventivo. Lleva a cabo las operaciones y cuidados necesarios para que el sistema calentador solar funcione adecuadamente. Los 6 primeros meses después de la instalación o 4 meses en zonas costeras, realiza lo siguiente. Cierra el suministro de agua al termotanque y vacíalo abriendo la válvula de drenado. Sustituye la barra de magnesio o ánodo de sacrificio. Retira las válvulas check y de corte del sistema para revisar si es necesario limpiarlas debido a acumulaciones de sarro. Esto ocurre principalmente en las tuberías que conducen agua caliente. Cambia los empaques de goma si lucen resecos y amarillentos. Retira los tubos evacuados con cuidado. Límpialos por fuera con una escobetilla para retirar polvo y suciedad y por dentro para retirar el sarro que puede haberse acumulado. Desinstala el jarro de aire y verifica que no haya obstrucciones que impidan la liberación de presión en su interior. Si es necesario, sustitúyelo. Lubrica la válvula de alivio de presión con aceite. Si es necesario, reemplázala. Repite estas labores cada 6 meses o 4 en zonas costeras. Además de esta programación periódica de mantenimiento, recomienda a tu clientela limpiar la superficie del colector solar al menos una vez al mes, y así evitar una disminución en la captación de energía solar. Con el paso del tiempo, el sistema calentador solar de agua puede presentar alguno de los siguientes problemas. Resuélvelo como se sugiere. El agua del termotanque no calienta. Las posibles causas son las siguientes. El colector está sucio. Lávalo con una mezcla de agua y jabón no corrosivo. El colector está tapado con sarro.
Drena el tanque y en el caso de un sistema con tubos evacuados, retíralo y limpia su interior con una escobeta. Los tubos evacuados perdieron el vacío. De ser así, lucirán opacos y es necesario reemplazarlos por tubos nuevos. El agua del termotanque está caliente pero sale fría por la regadera. Causa: el tubo de agua caliente está tapado por sarro. Recomienda al cliente contratar a un plomero que sustituya la tubería. El agua caliente tiene baja presión. Las posibles causas: el jarro de aire está obstruido. Sustitúyelo de inmediato, ya que esto pone en riesgo la integridad del termotanque. El tubo de agua caliente está tapado con sarro. Sustitúyelo. Podrás evitar estas y otras situaciones si realizas la instalación del sistema en forma ordenada y siguiendo las instrucciones a lo largo de este curso. Energías eólica y fotovoltaica. Las energías renovables permiten solventar las demandas energéticas de los habitantes en entorno donde la red eléctrica no ha llegado o de quienes prefieran prescindir de ella. Existen posibles soluciones a esta situación mediante la instalación de los siguientes sistemas generadores de electricidad. Fotovoltaicos, representados por paneles solares. Eólicos, representados por turbinas eólicas e incluso un sistema híbrido eólico-fotovoltaico, es decir, una combinación de ambas tecnologías para generar y obtener energía eléctrica. La energía producida por paneles solares y turbinas eólicas se envía a un regulador de carga, el cual permite su almacenamiento en baterías. La energía de estas baterías pasa a un transformador de corriente, conectado con el centro de cargas encargado de distribuir toda la energía eléctrica dentro del inmueble, logrando así que toda la energía eléctrica aprovechada dentro del inmueble provenga de fuentes renovables. Mantenerte al tanto de esta y otras fuentes renovables de energía te brindará ventajas competitivas en un mundo en constante cambio e innovación. Ahorro de energía. Con la instalación y funcionamiento adecuado del calentador solar, tus clientes lograrán los siguientes cambios positivos. Ahorrar dinero en cuanto al consumo de gas y/o de electricidad. Disminuir la demanda de combustibles fósiles, cuyo proceso más contaminante y nocivo al medio ambiente suele ocurrir durante la extracción. Iniciar una cultura de aprovechamiento de las energías renovables, como en este caso ha sido la termosolar. Afortunadamente, la contribución al cuidado del planeta no se queda ahí. Recomienda lo siguiente. Apaga equipos electrodomésticos, de oficina o de entretenimiento cuando no estén en uso y de preferencia desconéctalos. Apaga las luminarias cuando no estén en uso o la iluminación artificial sea innecesaria. Todas estas conductas propician el ahorro de energía, logrando un efecto positivo en el corto, mediano y largo plazo en la economía del hogar y sobre todo en la protección del medio ambiente.